Hola, buenos días mis queridos niños. El día de hoy estamos más que gozosos porque hoy estamos celebrando un año más de la Escuela Bíblica Dominical. Hace muchos años, unas personas iniciaron la gran decisión de estudiar la palabra de Dios y hoy cumplimos un año más. Aparte, estamos felices porque hoy también tenemos nuestras escuelas bíblicas dominicales ya en la casa. Es decir, vamos en el templo y estamos estudiando juntos. Los que podamos asistir al templo, estamos estudiando la palabra de Dios juntos y hacemos actividades y dinámicas. Te invito cuando puedas ir. Estamos ubicados enfrente del Mercado Juárez, Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Acompáñanos y disfruta y aprende las enseñanzas que Dios tiene para tu vida. El día de hoy nos toca una hermosa lección. ¿Sabes cuál es? Jesucristo, la mejor esperanza. Y se encuentra en el libro de Hebreos, que es el que estamos estudiando, en el capítulo 11, versos del 1 al 40. Y nuestro texto bíblico está bien fácil de aprender. Te invito a que lo aprendas conmigo. Vamos a ver la nueva versión internacional. Y dice así: tener fe es tener la plena de seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Y hoy te invito a que aprendamos a orar. Señor, gracias por este hermoso día. Permite que lo que hoy aprendamos lo podamos poner en práctica y sobre todo ayúdanos a confiar cada día más en ti. En Cristo Jesús te damos infinitas gracias. Amén. Pues empezamos diciendo, ¿qué es la fe? Ya lo vimos en el texto bíblico de Hebreos 11:1. Pero fíjate, vamos a dividirlo en tres partes. Fe es confianza en la fidelidad de Dios. Aquí puedes ver a una niña y Dios está con su mano y ella con los ojos vendados puede caminar sabiendo que no se va a caer. Eso es tener fe, una confianza en la fidelidad de Dios. Y vamos a recordar algunos personajes bíblicos que nos habla aquí nuestro Dios acerca de personajes que tuvieron fe. ¿Quién crees que es este personaje? Exacto, Noé. Imagínate un hombre. Cuando la tierra no llovía como ahorita, ¿qué crees que pasó? De repente Dios le da la orden a Noé que construya una gran arca, porque iba a venir un gran diluvio. ¿Y qué crees que sucedió con la gente que estaba alrededor? Se empezaron a burlar de Noé porque dijeron, este está loco. ¿Cómo dice que Dios va a mandar un diluvio y va a destruir a toda la humanidad? Y no le creyeron. Pero ¿sabes una cosa? Dios salvó a Noé y a su familia. ¿Y te acuerdas quiénes más entraron en el arca? Claro, los animales en parejas. Ahí puede uno imaginar cómo en esa gran arca cupieron todos los animales. Pues así fue la gran bendición de Dios y su fidelidad para salvar al hombre, en este caso a Noé y a su familia, porque los demás no obedecieron ni escucharon la voz de Dios y prefirieron burlarse y no creyeron. Y entonces murieron todas esas personas. Pero no nada más él. ¿Quién es este personaje? Moisés. ¿Te acuerdas cuando Moisés escuchó el llamamiento de Dios para que ayudara a su pueblo a salir de la esclavitud? ¿Te acuerdas que los israelitas clamaban porque estaban en Egipto y eran azotados y los obligaban a trabajar mucho? Pues bueno, Moisés Dios lo llamó para que él ayudara a salvar a los israelitas y a sacarlos de Egipto de la esclavitud y poder caminar en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Moisés también creyó en la fidelidad de Dios. ¿Y quiénes son estos personajes? Bueno, pues aquí en la palabra del Señor, Dios le hizo una promesa a Jacob que afirmaría su pacto con Israel. ¿Te acuerdas el nombre de Jacob? Después fue cambiado a Israel y tuvo 12 hijos. Y fueron los nombres de las tribus de Israel y todos ellos, hasta el día de hoy, ese pueblo sigue siguiendo los pasos y conoce a Dios. Pues bueno, esto vemos que la fe es confianza en la fidelidad de Dios, pero también podemos ver
que fe es confianza en las promesas de Dios. Y pues vamos a ver, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Quién dijo esta frase? David. David confió en la promesa de Dios, que Dios era un Dios fuerte y poderoso y que no dejaría a su pueblo. Y cuando los filisteos se burlaban de los israelitas, entonces David, confiando en la promesa de Dios, se enfrentó a ese gran gigante. ¿Y te acuerdas cuál fue el resultado? Mató a Goliat y entonces el pueblo de Israel fue liberado. Pero encontramos otras cosas. ¿Cuáles son esas promesas de Dios? Te voy a hacer unas preguntas. ¿A ti te da temor mucho, algo, poco o nada en las siguientes situaciones? Cuando estás en oscuridad, que vas a ir a tu cuarto a dormir y a veces tienes miedo, pues déjame te recuerdo un pasaje de la palabra de Dios. Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Recuerda que el Señor guarda tu sueño y confía en Dios y en sus promesas. Pero ¿qué hacer cuando estás enfermo? Que de repente empiezas a sentirte mal. Ahora con el COVID, ¿verdad? Que todos nos asustábamos de que nos fuera a dar. Y entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Pues que Él es nuestro refugio y que Él salvará y sanará a aquel hueso o aquella enfermedad de acuerdo a su voluntad y propósito. Pero ¿qué pasa cuando tienes temor, cuando no sabes nada sobre tu futuro? Ay, ¿qué va a pasar? ¿Y si me muero? ¿Y a dónde voy a ir? ¿Y mañana qué va a pasar con mi familia, con mis padres? Bueno, cuando tengas esas dudas, esos temores, la palabra del Señor que dice en Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarte? Cuando tengas miedo por lo que vaya a pasar, recuerda que en Dios, a través de Jesucristo, tenemos esperanza. Y cuando estás solo, también de repente que estás solo en tu casa o a veces en la escuela que te sientas solo y te empieza a inundar ese temor, recuerda la palabra del Señor que dice que Él estará contigo de acuerdo a Isaías 41:10. Confía siempre en las promesas de Dios. Pero también, ¿qué es la fe? Permanecer firmes. Y quiero que recordemos los siguientes personajes bíblicos. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. ¿Quiénes estos personajes? Eran 3 muchachos jóvenes. Sadrach, Mesach y Abednego. Aquellos jóvenes que fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero ¿qué crees? Ellos decidieron permanecer firmes en su fe en el único Dios eterno. ¿Y qué les causó eso? Que fueran lanzados al horno de fuego. ¿Y qué crees que pasó con su piel? Nada, porque Dios los protegió, porque ellos permanecieron firmes creyendo en Dios. Pero no nada más ellos. ¿Te acuerdas de Daniel? Cuando a Daniel le pidieron que declarara que solamente podía hablar y orar hacia el rey, ¿te acuerdas qué pasó con él? ¿Te acuerdas que Daniel abría sus ventanas y seguía orando? Y entonces, ¿cuál fue el castigo? Que fuera llevado al foso de los leones. Pero ¿sabes una cosa? ¿Qué pasó con Daniel? ¿Te acuerdas? Pues que inmediatamente los leones no le hicieron nada. ¿Por qué? Porque Dios envió a su ángel y dice que cerró la boca de los leones. Daniel permaneció firme creyendo que Dios lo salvaría. Y aún así, si moría, sabía que moría con plena convicción y conocimiento de que Dios era el único Dios que podían adorar. Pero ¿qué más aprendemos? Vamos a ver más ejemplos de fe. Y vemos aquí a Abel. En los tiempos del Antiguo Testamento, Abel era hijo de Adán y Eva junto con Caín, su hermano. Pero Abel se dedicaba al ganado y Caín se dedicaba a la agricultura. Pero ¿sabes una cosa? Fueron enseñados por sus padres a conocer al único y verdadero Dios. Y dice la palabra del Señor que Abel decidió ofrecer una ofrenda, lo mejor de sus animales, para ofrenderlos al único Dios verdadero. Y dice la palabra del Señor que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Lo hizo por fe. Él no había visto a Dios como Adán y Eva, pero él sabía que existía un Dios verdadero y decidió
ofrendarle lo mejor. Pero también encontramos otro ejemplo de fe en el Antiguo Testamento y fue Enoc. Enoc, dice la palabra del Señor, que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En el tiempo que él vivió, estuvo fiel a las palabras de Dios y siempre confió en él, y el Señor lo llevó con él al final de su vida. Pero también tenemos un gran ejemplo de fe, a Abraham. Pues, ¿quién fue Abraham? ¿Te acuerdas que lo llaman el padre de la fe? Pues Abraham fue llamado de la tierra de Ur de los Caldeos, y Dios le manda a llamar y le dijo: vete de tu tierra y de toda tu familia todo lo que tú tengas, deja todo y marcha al lugar que yo te mostraré. Imagínate que ahorita yo te diga: ¿sabes qué, querido amiguito? Vamos a irnos a China. Es más, no te voy a decir a dónde. Vamos a irnos a un viaje. Vente conmigo y sígueme. Tú me dirías: espérame, ¿no? Mis papás y mis abuelos y mis hermanitos. No, yo por qué me voy a ir contigo y ya luego a dónde, ¿verdad? Bueno, pues aquí Abraham confió en Dios. Y no nada más eso. Él, dice la palabra del Señor, que Abraham obedeció a Dios y que fue guiado a Canaán. ¿Te acuerdas que iba con Sara y su sobrino Lot también iba con él? Y se tuvieron que separar, y Lot escogió un lugar y Abraham otro. Pero luego no nada más eso. Dice que Dios habló y le hizo una promesa a Abraham. Ya estaba grande Abraham. Ya tenía más de 90 años, igual que Sara. Sara también tenía 90 años y Abraham casi 100. ¿Y qué sucedió? Pues dice la palabra del Señor que Dios le hizo una promesa a Abraham, que tendría un hijo. Imagínate ahorita, si tú tienes tu abuelito de 90 años o de 100 años, imagínate que hasta ellos tengan un hermanito, o sea, que ellos más bien tengan o un hermanito de tus papás. Ay, que sería algo difícil, ¿verdad? Bueno, pues Dios le había hecho una promesa a Abraham, que tendría un hijo. Y entonces, ¿qué crees que hizo Sara cuando escuchó de esa promesa? Se rió, dijo: no, hombre, yo ya estoy bien viejita, ¿cómo creen que voy a tener un hijo? Pero aún sin embargo, la promesa de Dios es que tendría un hijo. ¿Y qué crees? Lo que Dios promete lo cumple. Y exactamente, Abraham y Sara tuvieron un hijo y le pusieron por nombre Isaac. Pero imagínate qué pasa con Abraham. Resulta que Abraham le había dado la promesa de que en él serían benditas todas las familias de la tierra, que tendría mucha descendencia. Pues nada más tenía un hijo. Y luego, ¿qué crees que pasó? Dios le pidió a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Imagínate, pues entonces, ¿de dónde iban a venir más hijos y más descendencia? Pero Abraham obedeció a Dios y se lleva a su hijo para que vayan a ofrecer sacrificio al único Dios verdadero. Y entonces, cuando van a ofrecer ahí, hasta Isaac le dijo: oye, padre, pues sí, llevamos la leña, pero ¿y dónde está lo que vamos a sacrificar? ¿Dónde está el animal que será sacrificado? Y Abraham le dijo: no te preocupes, hijo, Dios proveerá. Y entonces toma a Isaac, lo pone en aquel altar hecho para sacrificarlo. Y cuando está a punto de sacrificar a Isaac, entonces Dios detiene su mano y le dice: cree y sabe que Abraham ha confiado en él y en sus promesas. Y le dice: no, Abraham, no mates a tu hijo Isaac. Voltea, y ¿qué crees? Ya estaba ahí preparado el animal para ser sacrificado. Abraham confió en Dios y creyó en todas sus promesas. Y no nada más Abraham, vemos más resultados de la fe. ¿Y sabes? ¿Te acuerdas cuando dio el faraón aquel mensaje tan duro que dijo que maten a todos los niños de 2 años, menores de 2 años? Pero había un niño hermoso que se llamaba Moisés. Y ese niño hermoso, que después le pusieron Moisés porque de las aguas fue sacado, sus padres no lo mataron y lo escondieron. Imagínate un bebé, si tú tienes un hermanito, conoces a bebés, ¿verdad que no pueden estar calladitos porque todo el tiempo se la pasan llorando y sus llantos a veces son muy grandes cuando tienen mucha hambre? Bueno, o sueño. Pues resulta que aquí vemos la imagen donde la hija del faraón rescata a este bebé porque su madre y su hermana lo habían puesto en el río, y ahí ellos lo encontraron y se dieron cuenta que era hijo de un hebreo y lo llevaron a su casa y lo educaron como su hijo. Moisés, sacado de las aguas. Pues fíjate que Moisés tuvo un plan y un propósito: llevar al pueblo de Dios por el desierto y libertarlos de la esclavitud. Pero ¿te acuerdas qué pasaba en el desierto?
una columna de fuego. ¿Para qué? Para que los alumbrase, y una columna de nube. ¿Para qué? Para que no les pegase tanto el sol en el día, ¿verdad? Para así, y les dio maná en el desierto, les mandaba carne, les mandaba pan. O sea, el Señor les cuidó de todo. Lo vimos también hace unas 2 semanas más o menos esta lección. Pero no nada más eso. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, estaba en Jericó, y entonces Dios le dio una orden a Josué, cómo iban a conquistar esa tierra, esos muros que estaban bien firmes. ¿Te acuerdas lo que sucedió en esa lección? Bueno, dice la palabra del Señor que ellos estuvieron cada día caminando alrededor de Jericó, y en el 7º día caminaron 7 vueltas más una más, y en eso gritaron con gran estruendo, sonaron las trompetas, y dice que los muros fueron derribados. El Señor les dio la victoria y les dio esa ciudad prometida. Pero había una mujer que creyó, y ella, ¿te acuerdas cuando mandaron unos espías? Pues ella cuidó a los espías para que no los mataran. Esta mujer fue salva junto con toda su familia. Y no nada más allí, vemos también en el tiempo de los jueces a Gedeón, que peleó una batalla, pero no fue él el que peleó la batalla, fue Dios quien peleó las batallas. Y así podemos enumerar muchos resultados de gente que confió, no lo vieron a Dios, sin embargo creyeron en sus promesas, como Pablo. ¿Te acuerdas que Pablo fue azotado, fue mordido por una serpiente, naufragó, lo golpearon, trataron de matarlo, y se permaneció siempre firme en la fe, porque él sabía que en Dios, a través de Jesucristo, había una esperanza? ¿Qué aprendemos el día de hoy, mis queridos amiguitos? Primero, confía en la fidelidad de Dios, en sus promesas, y mantente firme. Dios guió al pueblo y manifestó su poder y su gloria. Jamás abandonó a su pueblo, como jamás nos ha abandonado a ti y a mí. Y sobre todo, algo importante que tú y yo debemos aprender el día de hoy, que a pesar de los sufrimientos, de las pruebas, de las guerras, de las aflicciones, de enfermedades, aquellos hombres permanecieron, y aquellas mujeres permanecieron firmes y nunca abandonaron su fe. Te invito a que oremos, pidiéndole al Señor que nos ayude a permanecer fieles, que confiemos en sus promesas, y sobre todo que compartamos a todos de esta gran promesa. Jesucristo es nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino y murió en una cruz para salvarnos a ti y a mí de nuestros pecados, y nos prometió que Él estaría preparando un lugar en el cielo para que tú y yo y todos los que crean en Jesucristo como único y suficiente Salvador puedan tener vida eterna, y estaremos para siempre con el Señor, alabándole y glorificándolo en el cielo. Te invito a orar. Gracias, Padre, por esta hermosa lección, porque aprendemos que eres fiel, porque aprendemos que eres eterno, y aprendemos que solamente en ti estamos más que confiados. Ayuda a cada uno de mis amiguitos a no tener temor, a confiar en ti y a permanecer fiel, pero sobre todo a reconocerte a ti como único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, porque tú siempre cumples tus promesas, porque eres fiel y nunca nos dejas. Te alabo y te glorifico en esta hora. En Cristo Jesús te damos infinitas gracias. Amén. No se te olvide, vamos a repetir el texto. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Te invito a que nos sigas acompañando a más lecciones. Y si quieres ir, como te digo, ya nos encontramos en clases presenciales todos los domingos a las 10 de la mañana. Acompáñanos, tendremos muchas dinámicas y conoceremos más acerca de Dios y de su palabra. Dios te bendiga y felicidades a la Primera Iglesia Bautista de Monterrey por este aniversario más de la Escuela Bíblica Dominical. Nos vemos el próximo domingo.